Esta es la historia del reloj de la ciudad de San Luis, lo que marca el pulso de la historia de los puntanos. Fue traído por la familia Fenoy, allá a comienzos del siglo XX, en un entorno de edificios muy bonitos de aquella época. Lo retratan las fotos y las imágenes de José Lavía. En este episodio contaremos la historia del reloj de la avenida Ilia. Con este reloj se quería realzar un poco el paseo llamado Avenida Quintana, que actualmente es la Avenida Ilia, justamente en el lugar donde topa se encuentra con la Plaza Pringles. Por eso el intendente Foncueva, con algunas autoridades de esa época, pensaron en adquirir un reloj de este tipo, que es un reloj que se traía como todo material de hierro, se traía de Inglaterra, ¿cierto? Por ese motivo se trajo y se levantó esto en 1932, en un acto público. Tuvo, digamos así, una gran concurrencia, y a partir de ahí, sin duda, que la avenida Quintana pasó a ser el paseo más importante, más distintivo de la ciudad. El relojero Fenoy, muy conocido, que era de acá uno de los negocios más distintivos, justo al frente de la Plaza Pringles, es la persona a la que se le encargó traerlo y ponerlo en marcha, ¿cierto? Era una mecánica muy sofisticada por masas, y el peso era lo que hacía el funcionamiento, que cada cierta cantidad de tiempo había que hacer el calibrado. Siempre, bueno, desde ese tiempo hasta el día de hoy seríamos la cuarta generación que seguimos sosteniendo lo que es la parte de relojería, joyería, y con el tiempo fue óptica. Seguimos en la casa con relojeros, que hoy es un rubro que se está perdiendo, pero bueno, seguimos por lo menos con el tiempo haciendo el service a cualquier tipo de relojes. Acuérdense que el único lugar para venir y entrar y salir de San Luis era la estación de trenes. Y acá tenemos la Plaza Pringles, donde justamente al frente del reloj está el kilómetro cero de la provincia, donde nacen todas las rutas provinciales. O sea, era un lugar claro, distinguido, pleno centro de la ciudad. Así que sí, a partir de ahí fue símbolo de toda una época, ¿no? Evidentemente estaba acá en el centro de varios edificios significativos de la ciudad. Esta era una zona, al lado, pegado al correo, estaba la casa de Nicolás Jofré, una figura muy importante en la historia de San Luis. O sea, había vecinos muy destacados que estaban también en este entorno, ¿no? Los ingleses llegaron a San Luis, fueron los que construyeron la estación de trenes de la avenida La Finur, pero además hay otros íconos que dejaron. Uno de otros íconos es este reloj, el de la avenida Ilia, traído por el relojero Fenoy desde Inglaterra. Esta fue la historia del reloj de los puntanos. Enfrente de la Plaza Independencia, la provincia tiene 3 o 4 edificios muy importantes, con una historia gigante. Hoy están bastante abandonados. Vamos a contar con el profesor Néstor Menéndez la historia de estos edificios. Por ejemplo, este, que fue fábrica de alfombra, fue casa de gobierno y antes jefatura de policía. Tenemos la suerte de tener toda esta cuadra del siglo XIX. Claro. Tenemos acá el cuartel de milicias, que después fue jefatura de policía también. Después tenemos allá la jefatura de policía, que después fue casa de gobierno. Y acá atrás tenemos la cárcel. Empezamos en este edificio que fue, dice,
¿También casa de gobierno? Claro, este edificio fue construido como jefatura de policía, pero cuando viene la revolución, el golpe de 1893, que fracasó, digamos, y vuelve el gobierno de los Mendoza, el gobernador, como tenía miedo que lo sorprendieran allá al frente, donde estaba el cabildo, entonces se traslada acá y se va a convertir la jefatura de policía en la casa de gobierno. Y la jefatura va a pasar al lado. Y bueno, me parece que ahí estuvo el gobernador Orellano y estuvo también Jerónimo Mendoza cuando lo derrocan en esta casa de gobierno, cuando fue derrocado. Y a partir de ahí viene la intervención de Biasley, que como secretario viene el poeta Leopoldo Lugones. ¿Leopoldo Lugones? Leopoldo Lugones, que estuvo acá, que estuvo más de un año acá, Leopoldo Lugones, y acá terminó 2 libros de él. Uno es El Imperio Jesuítico y el otro Crepúsculo del Jardín, que es un libro de poesía. Tiene un patio primero y después tiene un jardín más atrás. Bueno, en aquella época, no sé cómo estará, en qué situación estará ahora, ¿cierto? El último gobierno militar se lo entrega a la Orden Dominicana y pasó a ser la fábrica de alfombras. Esa fábrica de alfombra tradicional eran alfombras persas. persas, ¿no? Sí. No de las alfombras argentinas tradicionales, sino una fábrica de alfombras persas que se trajo una inversión muy grande del gobierno peronista en su momento, el primer gobierno peronista, y se instalaron en otro lado, ¿cierto? Después se trasladaron acá. Ahora ya está cerrado, está todo esto, digamos así, abandonado, ¿cierto? Y sería muy importante que la provincia lo recuperara esto para restaurar todo esto, ¿no? Y tenemos la suerte de tener toda esta cuadra del siglo XIX. Claro. Tenemos acá el cuartel de milicias, que después fue jefatura de policía también. Después tenemos allá la jefatura de policía, que después fue casa de gobierno. Y acá atrás tenemos la cárcel. O sea, esas 3 cosas que se comenzaron a construir en 1878, el gobierno de Toribio Mendoza, y en 1881, 3 años después, se terminaron. En la parte de atrás, en la parte posterior, está la cárcel, que se fue construyendo en diferentes momentos, tiene diferentes sectores. Una parte más vieja, antigua, que era cárcel de varones. Después hay una parte más nueva de varones. Y después está la cárcel de mujeres, a la derecha, que tiene celdas mucho más pequeñas, que son individuales prácticamente. Esas cárceles llegaron a funcionar hasta el siglo XXI, digamos. Sí, pero ahora últimamente fue demolida. Son decisiones que tomó la Policía Provincial, no sé por qué, quién dio la orden, pero hay una parte que fue demolida, que en realidad tenía un valor histórico muy importante, pero no sé hasta dónde ha sido demolida y qué es lo que queda de esa parte, ¿no? ¿Es verdad que había una costumbre, un dicho que era te van a llevar al pimiento? Claro. ¿Cómo era? Al pimientito, porque acá en la puerta había un pimiento. Acá. Y entonces decían como que vas a ir a parar a la cárcel, una cosa así, vas a ir al pimientito, te van a llevar al pimientito. San Luis tiene patrimonio arquitectónico, mucho se ha perdido porque dio lugar a construcciones más modernas, pero lo que queda hay que cuidarlo. Esto es Historias para ser contadas, nuestro patrimonio arquitectónico.